Bienvenidos a mi canal, soy Manuel M. Gaspar y hoy hablaremos del tema preeclampsia atípica. Antes de hablar de la preeclampsia atípica, hablaremos primero de la preeclampsia clásica, la cual la vamos a definir como la tríada de hipertensión, proteinuria y edema. Actualmente ya no se considera que el edema es suficiente o necesario para confirmar el diagnóstico de preeclampsia, debido a que cerca de la tercera parte de las mujeres embarazadas con preeclampsia o eclampsia jamás tendrán edema. En cuanto a las cifras de presión arterial, para la definición clásica se considera cifras sistólicas iguales o mayores a 140 milímetros de mercurio y en el caso de las cifras diastólicas que éstas sean de 90 milímetros de mercurio o más con un mínimo de 2 ocasiones alteradas con una diferencia de al menos 4 horas, pero no una duración mayor a 7 días. En cuanto a la proteinuria, se considera que una cifra de 30 miligramos por decilitro o más, que en el caso de la tirea reactiva se refiere a tener una cruz o más, o en orina de 24 horas, un mínimo de 300 miligramos en un periodo de 24 horas. Además, hay que tener en cuenta que serían mujeres que hablamos de 20 semanas de embarazo o más. Sibay nos comenta que entre las anormalidades fisiopatológicas de la preeclampsia se observó al paso del tiempo que existen cada vez más casos que en la patología no desarrollarán la presencia de proteinuria, razón por la cual existe el término de hipertensión gestacional. Él nos habla entonces que de acuerdo a las investigaciones que se han realizado por tantos años, se han encontrado cuadros que él decide ahora llamar preeclampsia típica, donde los acomoda en 4 características. La primera tiene como característica principal la presencia de hipertensión más la asociación de alguna de las siguientes. Síntomas de preeclampsia. Cada vez más investigaciones han reportado que existe una variable clínica donde la paciente presenta hipertensión y síntomas de preeclampsia, recordando que los signos y síntomas de preeclampsia más frecuentes son dolor en cuadrante superior derecho, dolor epigástrico, dolor retroesternal, náusea y vómito, dificultad para respirar o datos de insuficiencia cardíaca congestiva, cefalea que no cede a analgésicos, alteraciones visuales, alteraciones en el estado mental, sangrado de las mucosas y convulsiones. En el segundo caso que nos menciona es que se encontraron pacientes que presentaban alteraciones en los resultados de laboratorio, ya sea datos de hemólisis, trombocitopenia o elevaciones de las enzimas hepáticas hasta 2 veces por arriba del límite normal asociados a la hipertensión y en ausencia de proteinuria. Antes de mencionar el segundo subtipo de preeclampsia atípica, debo mencionar este síndrome de fragilidad capilar para entender mejor el punto de vista del maestro Sibay. Él menciona que cada vez mayor evidencia nos ha demostrado que en algunas pacientes con preeclampsia la enfermedad puede manifestarse en forma de una fragilidad capilar que nos condicionará la presencia de proteinuria, ascitis e incluso edema pulmonar, donde inicialmente notaremos la presencia de los siguientes hallazgos: proteinuria con o sin edema facial, ganancia excesiva de peso, donde en una semana la paciente puede subir hasta más de 2 kilos en una semana, pudiendo existir anormalidades en los resultados de laboratorio o la presencia de síntomas de preeclampsia sin hipertensión. Por esta razón, lo comentó como la explicación de la fisiopatología sin hipertensión. Ya una vez explicado el aspecto fisiopatológico, por lo tanto ya podemos deducir el segundo tipo de preeclampsia típica. El aspecto principal de esta preeclampsia típica será la presentación de proteinuria gestacional sin hipertensión, recordando una vez más que para poder definir la proteinuria debemos de tener una cuantificación de proteínas en orina de 24 horas igual o mayor a 300 miligramos o bien 2 tomas al azar de tiras reactivas de orina con la presencia de una cruz o 30 o más miligramos por decilitros, siendo cada una tomada con una diferencia de al menos de 4 horas y no mayor a una semana. Para poder considerar que la paciente está en este grupo, aparte de la proteinuria, debemos de agregar cualquiera de las siguientes:
síntomas de preeclampsia, hemólisis, trombocitopenia o elevación de enzimas hepáticas. El siguiente cuadro clínico sería preeclampsia-eclampsia en pacientes con embarazo menor a 20 semanas. En estos casos menciona Sibay que es común que existan enfermedades agregadas al embarazo, las cuales menciona las más comunes serían las siguientes: enfermedad molar, lupus, nefritis, síndrome urémico hemolítico, síndrome antifosfolípido, púrpura trombocitopénica trombótica. En estos casos, uno de los ejes de la enfermedad es que cualquiera de estas enfermedades va a condicionar alteraciones, ya sea en el flujo vascular o alteraciones a nivel capilar por los daños asociados a la cascada de coagulación. Finalmente, el último cuadro clínico se define como preeclampsia, eclampsia en el posparto tardío y síndrome de HELP. Para empezar, debemos definir que hablamos de preeclampsia y eclampsia en el posparto tardío cuando se presenta posterior a las 48 horas del nacimiento del neonato, pero antes de pasar 4 semanas del posparto. En las últimas décadas, cada vez se ha notado un aumento en la incidencia de estos cuadros, lo cual nos dificulta muchas veces el cuadro clínico, y se recomienda que en estos casos de presentar hipertensión y convulsiones, de inmediato realicemos estudios de imagen para realizar una valoración neurológica. Se menciona que cerca del 20 al 30% de las mujeres con síndrome de HELP lo van a manifestar por primera vez posterior a las 48 horas del parto. En el caso del posparto, si presenta la mujer plaquetopenia, existen cada vez más evidencias que recomienda el uso de corticoides tales como la dexametasona en casos de plaquetopenias severas menores a 50.000. Conclusiones. Una vez más, hemos constatado que la preeclampsia es un síndrome que se caracteriza por una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales muy heterogéneos, por los cuales la patogénesis puede ser diferente. Se recomienda a los obstetras tener un alto índice de sospecha de manifestaciones clínicas atípicas de preeclampsia, dando énfasis en los casos que encontremos ya sea hipertensión gestacional o proteinuria. Tomarlo en cuenta que es un primer signo que nos puede desarrollar preeclampsia, haciendo un control más estricto de estos casos donde la atención sea en algunos casos hasta 1 o 2 veces por semana, con una toma seriada de exámenes de laboratorio e interrogatorio dirigido a síntomas específicos de preeclampsia. En el caso de pacientes con enfermedades autoinmunes, realizar estudios dirigidos para valorar función renal y considerar que pueden desarrollarnos preeclampsia. Y por último, no olvidar que en el caso del puerperio, la hipertensión con síntomas neurológicos, debemos de iniciar en forma oportuna el manejo de sulfato de magnesio a dosis de 6 gramos para administrarse en 30 minutos y con una dosis de mantenimiento de 2 gramos por hora en las siguientes 24 horas posteriores a estos. Síntomas con una monitorización muy estrecha de los mismos en una paciente y, sobre todo, siempre buscar estabilizar a la presión arterial. Es importante recordarles que toda esta información está basado en un trabajo publicado por el Dr. Baja M. Sibay y colaboradores que está publicado en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, que al inicio de esta presentación lo han notado ustedes. Gracias.